Pues ya tenemos fecha para la sentencia. Será el 31 de octubre próximo a las 11 horas. Ese día el tribunal, en la Casa de Campo, dará lectura a la sentencia en audiencia pública, a la sentencia en su totalidad o a un resumen de la misma. El caso es que tendremos varios centenares de folios para analizar y todos estamos un poco esperando a ver qué es lo que esa sentencia da de sí y qué es lo que al final el tribunal dictamina como hechos probados. Comentaremos hoy aquí en 11M el juicio esa sentencia que tiene que emitirse el 31 de octubre con uno de los abogados defensores del 11M, con José Luis Abascal. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, Luis. Tendremos oportunidad luego de conocer cuál es tu opinión, cuáles son las expectativas que tienes. Algunos periódicos hoy valoran de distinta manera esa fijación de fecha de la sentencia, pero antes vamos a ver algunas de las cosas que han sucedido en torno al 11M en estas últimas fechas. En concreto, pues hemos tenido un principio de semana bastante curioso con la aparición 3 años y medio después de uno de los coches que supuestamente utilizó ese presunto suicida de Leganés llamado Yamal Amidán, alias El Chino, coche que ha aparecido en Ceuta. Muy buenas noches a todos ustedes, esto es 11M el juicio y vamos a empezar conociendo lo que fue esa noticia con la que el lunes nos regalaban los medios de comunicación. Esta semana se ha iniciado con una sorpresa. La policía ha comunicado al juez Juan del Olmo la aparición 3 años y medio después de los atentados de uno de los coches de Yamal Ahmidán, alias El Chino. La sorprendente noticia aparecía en los medios de Prisa, que daban cuenta el lunes de su hallazgo en Ceuta. Ha contado una importantísima exclusiva de 4 que ha encontrado el coche del Chino. Inicialmente, la cadena del grupo Prisa dio la noticia afirmando que eran ellos los que habían encontrado en un descampado de la ciudad autónoma y que será uno de los vehículos que podrían haber participado en el transporte de explosivos. Pero ni ese coche participó en ningún transporte de explosivos, ya que según la versión oficial los que se utilizaron para eso fueron un Toyota Corolla y un Golf, ni tampoco es posible que ese vehículo fuera encontrado en un descampado, porque fue localizado intacto, sin desguazar. Ni siquiera le habían desaparecido las llantas, lo que es indicio de que el coche tuvo que estar almacenado durante todo ese tiempo en algún lugar protegido. La realidad es que fue José Luis Lasso, el abogado de uno de los imputados, Abdelillah Al-Fadual, quien localizó el vehículo de la marca BMW en un garaje y dio cuenta del hallazgo a la policía. El coche, al parecer, habría sido guardado en ese garaje por la mujer de Abdelillah Al-Fadual poco después del 11M. Alguien sacó posteriormente el vehículo del aparcamiento poco antes de su localización y lo depositó en un descampado. Sería allí donde lo encontró la policía. A pesar del tiempo transcurrido, casi 4 años, el coche está prácticamente intacto. El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, instructor del sumario del 11M, que actualmente tramita una pieza separada en la que continúa investigando los atentados, ordenó a la policía y al inicio de las investigaciones la búsqueda de ese turismo. 3 años después, esa búsqueda ha dado sus frutos. El vehículo ya ha sido trasladado a Madrid. No me digan que no es curioso el episodio. La cadena 4 afirma haber encontrado el coche en ese descampado 3 años y medio después de los atentados, cuando es absolutamente imposible que ese coche hubiera estado allí en ese descampado. En realidad, ¿qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que después del 11M, la mujer de Abdelillah El-Fadual, uno de los imputados que se ha sentado en el banquillo, ese que te responde al alias de Panchito, guardó el coche en un garaje y al cabo de ese tiempo pues ese coche se saca de ese garaje porque lo termina localizando el abogado del imputado, a quien se le acusa, entre otras cosas, de haber hecho desaparecer ese coche. Bien, se localiza ese coche, lo saca alguien del garaje y lo deposita en el descampado, que es donde la 4 dice haberlo encontrado. Tampoco es verdad, como se dijo en algunos medios de comunicación, que ese coche hubiera participado en el transporte de los explosivos. Hombre, a no ser que es que nos hayan mentido también en esa parte de la versión oficial. Ya sabemos que muy posiblemente no existió dicho transporte de los explosivos desde Asturias, pero si aceptamos la versión oficial, ese transporte se hizo en una caravana que usaba como vehículo lanzadera el famoso Toyota Corolla,
conducido por Jamal Amidán, detrás del cual iba un Volkswagen Golf, también propiedad de Abdelillah El Fadoual al final, porque lo terminó comprando como el BMW, y ese es en ese Volkswagen Golf donde se supone que los explosivos estaban introducidos. El BMW no aparece en la historia del transporte de los explosivos contenida en la versión oficial. Por tanto, no es verdad que ese coche pueda arrojar luz sobre ese pretendido transporte de los explosivos, ni es verdad tampoco que estuviera en un descampado. Y la pregunta fundamental es, hombre, ¿y cómo es que la policía no ha localizado ese coche antes? Porque ese coche aparece mencionado muchas veces en el sumario. Ese coche aparece asociado a algunos episodios muy curiosos y se supone que la policía debía tener algún interés en localizar ese coche. No está asociado con el transporte de los explosivos, pero sí está asociado con algunos otros sucesos un tanto extraños. Vamos a ver qué nos dice el sumario acerca de ese BMW.